La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado un terremoto político y social en la región. Las caravanas migrantes, que partieron desde la frontera sur de México, se han movilizado con mayor urgencia en un intento desesperado por llegar a la Ciudad de México antes de que se endurezcan las políticas de migración de Trump y cierre la frontera de manera definitiva. La tensión en las comunidades migrantes y en el gobierno de México ha alcanzado niveles nunca antes vistos, obligando a las autoridades a tomar decisiones difíciles y polémicas. El gobierno de México, consciente de la presión migratoria y del impacto que tendría un cierre fronterizo, ha emitido un ultimátum de 24 horas para que los migrantes abandonen el país. En un discurso enérgico y directo, la presidenta aseguró que las fuerzas de seguridad del país tomarán las medidas necesarias para disolver las caravanas y evitar que los indocumentados se queden de manera indefinida en el territorio mexicano. La situación ha creado un clima de tensión entre las autoridades, los migrantes y la población local. Desde distintos puntos del país, más de 12 caravanas se movilizan con el miedo palpable de quedarse atrapadas en México. La victoria de Trump y sus políticas antiinmigrantes han reavivado el temor entre aquellos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Un migrante, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó desde Tapachula: "Nos preocupa que gane Trump porque quiere cerrar la frontera y no dejarnos pasar. Si lo logra, nos quedamos aquí sin opciones. Es un riesgo enorme, pero es mejor intentar cruzar ahora que esperar". El sentimiento de incertidumbre no solo afecta a los migrantes, sino que se ha extendido a los mexicanos. Muchos ciudadanos temen que los migrantes, ante la imposibilidad de seguir su camino hacia Estados Unidos, decidan quedarse a vivir de manera permanente en el país, lo que podría poner una presión adicional sobre los recursos y los servicios locales. Con la llegada de Trump y sus nuevas políticas, México se convertiría en una especie de trampa para migrantes, una cárcel masiva sin salida. "No podemos permitirlo", declaró un residente de Tijuana. En respuesta a la crisis migratoria, el gobierno de México ha comenzado a trasladar a los migrantes desde la frontera sur, en Chiapas y Tabasco, hasta la frontera norte, en estados como Tamaulipas y Coahuila. El objetivo es que sea Estados Unidos quien tome la responsabilidad de enfrentar el problema migratorio, una estrategia que busca evitar la saturación de los albergues y campamentos en territorio mexicano. La presidenta, en su conferencia matutina, reafirmó que México es un país soberano y no aceptará a los migrantes devueltos por Estados Unidos. "Somos una nación libre, independiente y soberana. Buscamos mantener una buena relación con los Estados Unidos, pero no vamos a aceptar medidas que nos perjudiquen", enfatizó. Trascendió que la presidenta se comunicó con Donald Trump para felicitarlo por su reelección y discutir temas de cooperación bilateral. Durante la llamada, Trump propuso trabajar en conjunto para establecer un corredor migratorio que lleve a los migrantes de vuelta a Guatemala a través de México. Este plan, según el mandatario estadounidense, permitiría ahorrar los altos costos de los vuelos de deportación, que ascienden a aproximadamente $2,000 por cada persona. Sin embargo, la presidenta de México se negó a participar en dicha iniciativa, argumentando que existe un alto riesgo de que muchos migrantes decidan bajarse de los buses y quedarse en el país, generando un problema aún mayor. A pesar de la negativa, el gobierno mexicano ya ha iniciado gestiones para llevar a cabo sus propios vuelos de deportación, en colaboración con varios países de la región. México y Venezuela han retomado los vuelos de repatriación para ciudadanos venezolanos, especialmente aquellos con antecedentes penales. "No vamos a permitir que nuestro territorio sea refugio de personas que hayan cometido delitos", dijo la presidenta. La Guardia Nacional y las autoridades estatales de Coahuila han coordinado un puente aéreo que lleva a los migrantes a ciudades como Villahermosa, Tabasco, desde donde son expulsados de regreso a sus países de origen. La presidenta también ha empezado a negociar acuerdos con otros líderes de la región, como los de Cuba, Colombia y Nicaragua, para establecer convenios similares de repatriación. Estos acuerdos, que se espera firmar en los próximos días, permitirían a México devolver a los migrantes que hayan infringido las leyes mexicanas a sus lugares de origen. Las negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba incluyen la gestión de vuelos y la coordinación para asegurar un retorno ordenado y seguro de los ciudadanos de estos países. Otro punto de gran importancia en la conversación entre México y Estados Unidos es la frontera con Guatemala. Trump le habría pedido a la presidenta que clausure la frontera sur para frenar el flujo de migrantes desde Centroamérica y evitar que lleguen a la frontera norte de México. A cambio, el presidente de Estados Unidos se comprometió a liderar una iniciativa para desmantelar los cárteles de la droga que operan en la región, un problema que afecta tanto a México como a Estados Unidos. La presidenta accedió a cerrar la frontera sur, siempre y cuando Estados Unidos se encargue de fortalecer la seguridad en el tapón del Darién y evitar que los migrantes sigan llegando en masa. "Lo que buscamos es proteger a nuestra gente y nuestra soberanía, sin subordinación,
pero con diálogo de alto nivel que nos permita coordinar acciones efectivas, explicó la presidenta. Ante la crisis, México ha endurecido sus medidas de control migratorio y ha comenzado a exigir visas a ciudadanos de varios países que tradicionalmente no las necesitaban. Esta estrategia sigue el ejemplo de las medidas implementadas por el expresidente López Obrador, quien impuso visas para peruanos, bolivianos y ecuatorianos en su momento, buscando contener la llegada masiva de migrantes. El mensaje de la presidenta es claro: México no será más el patio trasero de Estados Unidos ni un refugio permanente para millones de migrantes que intenten asentarse aquí. La población mexicana, cansada de los desafíos que implica la migración masiva, ha mostrado su apoyo a estas medidas. El gobierno está destinando muchos recursos para los migrantes, mientras aquí hay muchas familias que también necesitan ayuda, opinó un ciudadano en Ciudad Juárez. Las opiniones están divididas. Mientras algunos piden solidaridad y empatía hacia los migrantes, otros exigen medidas más estrictas para proteger el bienestar de la población local y evitar una crisis económica y social. La presidenta ha hecho un llamado a la población a mantenerse informada y a colaborar con las autoridades para garantizar que las medidas sean efectivas y respeten los derechos humanos. Por último, la presidenta exhortó a Trump a llevar a cabo su plan de deportaciones de manera que no afecte negativamente a México. Sin embargo, con el control del Congreso y del Senado en manos del Partido Republicano, Trump podría tomar decisiones unilaterales y forzar la devolución masiva de migrantes a territorio mexicano. La incertidumbre sigue presente, y el futuro de miles de personas depende de las negociaciones y las acciones que se tomen en los próximos días. ¿Apoyas la postura de la presidenta o crees que se necesitan otras soluciones? Deja tu opinión y mantente informado sobre los próximos desarrollos en este tema crucial.